Lo dijo en la primera hora. Ayer se instaló, este es el país de las narrativas. En este país cada día, cada semana, cada cierto tiempo, de forma permanente, te instalan una narrativa. Pero hoy la narrativa que se ha instalado es la del golpe de Estado. Yo quiero decirles con la transparencia y con honestidad que procuro transmitirles cuando comento, cuando doy mi opinión, que es mía. Es mi opinión, no es opinión de la radio, no es opinión de la corporación, no es opinión de mi portal, no, es mía. ¿Ya? Yo sí creo que la vicepresidenta de la República está actuando en conspiración contra el presidente. Estoy convencido de eso. La vicepresidenta está conspirando contra el presidente de la República. La vicepresidenta conspira contra el presidente, sí, lo afirmo categóricamente. Pero de allí a pensar que hay un intento de golpe de Estado, hay una distancia muy grande. Y por eso creo que la estrategia aplicada ayer me parece que fue exagerada y que apuntaba a algo que no está ocurriendo. ¿Qué es un golpe de Estado? Revisemos la definición de un golpe de Estado. ¿Dónde está la alteración irregular del orden constituido? Yo creo que hay que elevarle el nivel a la discusión política y hablar con claridad y con la verdad, y no pretender instalar narrativas en uno o en otro sentido. Yo sí compro el argumento de que las actitudes de la vicepresidenta son conspirativas. Y no lo estoy diciendo ahora, lo dije hace semanas. Para muchos de ustedes que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía todos los días, les invito a recordar lo que este periodista dijo hace varias semanas. Cuando la vicepresidenta de la República empezó a tener una ronda de medios de comunicación, y por forma particular, en una entrevista con el colega Francisco Herrera Arauz, en ecuadorinmediato.com, ella ya denotó su actitud conspirativa cuando dijo: una vez que yo me encargue del poder, voy a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario y voy a bajar el IVA y que no sé qué. Cuando sería presidenta encargada. ¿Me explico? Yo sí pienso que ella tiene actitudes conspirativas con sus declaraciones y con sus actuaciones. Otra cosa es que ella sí ha sido víctima de violencia política. Porque también estoy convencido que sobre la vicepresidenta ha habido violencia política. La manera como ella ha sido tratada, la manera como la mandaron a Israel. El hecho de que ella denuncia que no le permiten volver al país por lo menos una semana. Que no tiene contacto con su familia aquí en el Ecuador. O sea, que no puede volver acá unos días. Al hijo lo metieron preso y ella no podía regresar. O sea, me pongo a pensar también en su rol de madre. Que ha habido violencia política contra ella, pero sí, pero no hay donde perderse. Yo les invito a, con algo de equilibrio, lejos de la pasión, tratar de hacer un análisis en frío de lo que está pasando. Si el presidente y su gobierno han actuado mal contra la vicepresidenta de la República, que lo he criticado en este espacio, y ojo, yo no comulgo para nada, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho en varias ocasiones, no comulgo para nada ni política ni ideológicamente con la vicepresidenta. No estoy de acuerdo con su forma de pensar y es legítimo que ella piense lo que considere. Yo estoy por otro nivel desde la división política e ideológica, que la tengo por supuesto. Pero hay que separar las cosas. La vicepresidenta de la República ha sido maltratada, ha sido vilipendiada, ha sido minimizada, ha sido menoscabada. Hasta el sol de hoy el país no sabe las razones de la ruptura entre el presidente y la vicepresidenta, que, perdóneme, no fue como dijo la vicepresidenta en alguna entrevista, que ella rompió porque no le gustó el acuerdo del presidente con el correísmo y con los socialcristianos. Perdóneme, eso era cuento. Porque todos sabemos que la ruptura se dio desde la propia campaña electoral. Y nos dimos cuenta en la segunda vuelta por qué en la segunda vuelta Noboa era uno de los finalistas. En la primera vuelta probablemente no nos dimos cuenta. No sabemos cuándo empezó la ruptura, pero la ruptura viene desde la campaña. ¿Ya? Pero está claro que cuando ella asume el poder, es totalmente relegada. Y la mandan a una misión internacional que inicialmente la nombran como embajadora para la paz entre Israel y Palestina, para que logre conseguir la paz. Una cosa, pero complicadísima. Y luego
para no enviarle como una suerte de misión especial, la nombran embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Estado de Israel. No importa el sueldo que gane la embajadora, que esa es una narrativa con la cual yo ayer lo comenté. O sea, no tiene sentido ponernos aquí a hablar del sueldo de la vicepresidenta, siendo embajadora. O sea, no va por ahí la cosa. ¿La vicepresidenta ha sido objeto de violencia política? Estoy convencido que sí. Pero también estoy convencido que la vicepresidenta ha tenido actitudes conspirativas contra el presidente. Pero de allí a pensar en que es un golpe de Estado, no. Yo al menos tengo este criterio. Yo no pienso en absolutos. Ni todo es blanco ni todo es negro. Las cosas hay que analizarlas con matices. Si vamos a hacer una crítica, seamos serios en la crítica. Y partamos de lo que se conoció el día de ayer, porque ayer se conoce la denuncia. El texto de la denuncia que presenta la señora vicepresidenta de la República ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pongamos el primer texto, que es la parte inicial del documento que presentó la señora vicepresidenta de la República ante el Tribunal Contencioso Electoral. Denuncia de infracción electoral muy grave por violencia política de género en contra del señor presidente de la República, Daniel Noboa, señor viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, y asesora presidencial delegada del Gobierno para los directores de 2 empresas públicas, Diana Jacome. María Verónica Barroja, ciudadana ecuatoriana con cédula tal de 47 años de edad, de estado civil divorciada, servidora pública domiciliada en la ciudad de Tel Aviv, en el Estado de Israel. Con los debidos respetos por mis propios derechos, comparezco en mi calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador, por mis propios derechos, para presentar la siguiente denuncia por el cometimiento de infracción electoral muy grave contenida en el artículo 279, numeral 14, infracción cometida por el señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, señor viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, y asesora presidencial delegada del Gobierno para los directorios de 2 empresas públicas, Diana Jacome, denuncia que interpongo en los siguientes términos. Y ahí hay todo, gracias Roberto Carlos, ahí hay todo un documento donde ella presenta la denuncia. Es un documento, ya les cuento. ¿Cuántas páginas tiene este documento? Este documento tiene 19 páginas, el que ha presentado la señora vicepresidenta de la República. Entonces, esa es la parte inicial. Entonces, hay toda una argumentación, recoge declaraciones, recoge posturas de las autoridades de gobierno, empezando por el presidente de la República, y vamos a la última parte. La última parte en donde pide una sanción. Pongamos el siguiente. ¿Cuál es la sanción que pide la señora vicepresidenta de la República? Ponen pretensión. Pretensión es con S por si acaso. Ahí hay un error, un horror ortográfico. Pretensión con C y es con S. Es mi pretensión, señor juez del Tribunal Contencioso Electoral, que se sancione conforme a lo prescrito en el artículo 270 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, al presidente de la República, señor Daniel Roy Hilrich Noboa Sin, viceministro de Gobierno, señor Luis Esteban Torres Cobo, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, señora María Gabriela Sommerfield Rosero, y asesora presidencial delegada del Gobierno para los directores de 2 empresas públicas, Diana Jacome Silva, por haber incurrido en actos de violencia política de género, descritos en el artículo 280, numerales 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Ya vamos a revisar el siguiente párrafo. Póngame el siguiente, donde está el artículo 280, por favor, Roberto Carlos. Vamos a revisar de qué le acusa la señora vicepresidenta de la República al presidente. Esa es la capture del artículo 280 del Código de la Democracia. Violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres que, basadas en su género en el ámbito político, 2 puntos,
Lo que está señalado ahí son los numerales que han sido invocados por la vicepresidenta. El 1. Amenacen o intimiden de cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. 3. Realicen cualquier expresión que denigra a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género con el objetivo del resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. 7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basados en estereotipos de género, transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. 10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. 11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en igualdad de condiciones. 12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho de voz a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Y 13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. Esos son los argumentos que presenta la señora vicepresidenta de la República. Artículo 280, y ella menciona estos numerales que les acabo de presentar. Con base en eso, pongamos la gráfica anterior, por favor. La anterior que teníamos, donde estaba la pretensión con C. En realidad, pretensión es con S. Con esa pretensión con C, en el numeral 6.2, pide la señora vicepresidenta de la República que se imponga al presidente Daniel Noboa, al viceministro Luis Esteban Torres, a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, y a la asesora Diana Jácome, una multa de 70 salarios básicos unificados. Eso equivale a $32,200. La destitución del cargo y la suspensión de derechos de participación por 4 años. Gracias. Yo entiendo que por esto, por esta pretensión, por este planteamiento de la señora vicepresidenta de la República, es que el gobierno asume que hay un intento de golpe de Estado. Yo insisto, yo sí estoy de acuerdo que hay una actitud conspirativa de la vicepresidenta de la República que no es reciente, no es a partir de esta denuncia, ya lo viene sosteniendo con sus declaraciones. Que la vicepresidenta ha sido parte de violencia política, también estoy convencido, pero de ahí a hablar de intento de golpe de Estado, hay una tremenda distancia. O sea, por presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, yo no veo causal de golpe de Estado. Sí podemos cuestionar y debatir si hay una actitud conspirativa, yo sí sostengo que la hay. Pero además, porque basta con revisar la Constitución. Es verdad que el Código de la Democracia establece como una sanción por una infracción electoral muy grave, en este caso la violencia política de género, la destitución de una autoridad. Pero al presidente de la República no se lo puede destituir por esta razón, porque el Código de Democracia sí establece la sanción de destitución, pero hay una norma superior que se llama Constitución de la República que no establece esta como causal de destitución del señor presidente. Pongamos la norma constitucional, Roberto Carlos. Revisemos lo que dice la norma constitucional. O sea, esto es facilito, hay que leer nomás. Hasta para debatir hay que medio leer. Artículo 145 de la Constitución. El presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los siguientes casos. Por terminación del periodo presidencial. O sea, si Daniel Noboa no logra la reelección, el 24 de mayo del 2025 terminará su mandato. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. Por destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. Por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de expertos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de los 2/3 de sus integrantes.
Aquí hubo un antecedente de abandono del cargo, año 2000, obviamente con otra constitución. Yamil Maguad abandonó el cargo, la Asamblea, el Congreso, reunido en Guayaquil, cuando aquí se habían tomado el Congreso y el Palacio de Carondelet los indígenas con los coroneles del ejército y se instaló el triunvirato, el Congreso sesionó en Guayaquil y declaró el abandono del cargo del presidente Maguad, ya, por citar ese antecedente. O por revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Gracias, Roberto. Ojo, en el numeral 3 dice por destitución, de acuerdo a lo que dice la Constitución. ¿Quién puede destituir al presidente de la República? La Asamblea Nacional. No hay otro organismo que pueda destituir al presidente de la República. Y aquí lo que hay que hacer es revisar el 130, ya no alcancé a pasar de don Robert, lo voy a leer. Hay que leer el artículo 130 de la Constitución, por eso los juristas siempre hablan de las concordancias entre un artículo y otro. Entonces, leemos el 145 que habla de cuándo deja de ser presidente, cuándo pierde la condición del presidente, se habla de destitución. Ok, vamos al 130, lo que dice la Constitución, 130. La Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. 1. Por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional y por grave crisis política y conmoción interna. ¿Ustedes creen que la denuncia de la señora vicepresidenta se ajusta a esto? ¿Ustedes creen que hay una causal para la destitución del presidente de la República? Entonces pongámonos serios. Pongámonos serios. De acuerdo que el gobierno tiene legítimo derecho de salir al paso de esta denuncia de la vicepresidenta, que en su legítimo derecho también ha planteado esta acción ante el Tribunal Contencioso Electoral porque se considera violentada políticamente. Y yo sí creo que ella ha tenido argumentos para presentar una denuncia por violencia política de género. Sí considero que ha habido violencia política de género a la vicepresidenta. Pero también miremos al otro lado. La vicepresidenta ha tenido declaraciones y actitudes conspirativas contra el gobierno por el cual ella fue elegido. Ella es vicepresidenta y pertenece a este gobierno del cual hoy reniega. Pero esto no es golpe de Estado. No hay intento de golpe de Estado. Y me parece insólito que desde la narrativa oficial se utilice una etiqueta en redes sociales que dice intento de golpe de Estado, donde aparecen algunos de los ministros de Estado. Revisemos algunos de los ministros, porque esta es la narrativa de todos los ministros. Pónganle el primero. La canciller. Se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, que de forma frontal y sin dudar declara guerra al crimen organizado y a la corrupción. Siguiente. La ministra de Educación, Alegría Crespo. Desconocer la legítima autoridad del presidente de la República y buscar la inestabilidad del país significa atentar contra la democracia y es un claro ejemplo de hashtag intento de golpe de Estado. Siguiente. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Como ministro de Estado perteneciente a este gobierno, rechazo la acción tomada por la vicepresidenta Verónica Abad, que no es otra cosa más que un claro hashtag intento de golpe de Estado. Siguiente. Nils Olsen, ministro de Turismo. Esto es un claro hashtag intento de golpe de Estado. Solicitar la destitución de un presidente en medio de un conflicto armado interno, hay que estar locos. Todo mi apoyo al presidente Daniel Noboa. Esas las reacciones del Ejecutivo. ¿Hay intento de golpe de Estado? Les pregunto, ¿hay intento de golpe de Estado? Para mí no lo hay. No he visto pues una movilización de los militares, ni he visto a la Asamblea conspirando contra el presidente, no he visto convocando a Cronfle o a la mayoría de legisladores tratando de autoconvocarse para analizar la crisis política del país. ¿Dónde está el golpe de Estado? Golpe de Estado pasó en el año 2000. Ese fue un golpe de Estado. Si hablamos de golpe de Estado, lo que le hicieron a Gutiérrez fue un golpe de Estado. Puede caerles muy mal Lucio, pero a Lucio lo sacaron de manera inconstitucional. Eso se llama golpe de Estado. ¿Con el apoyo de quién? De los militares. Y una insólita resolución del Congreso Nacional declarando el abandono del poder cuando el presidente estaba en Carondelet, al punto que cuando los forajidos llegaron a la Plaza Grande, al presidente lo sacaron, presidente destituido por el Congreso de manera inconstitucional, lo sacaron en un helicóptero. Golpe de Estado, lo que le hicieron a Bucaram.
por más impresentable que haya sido su gobierno. Pero 44 diputados se autoproclamaron psiquiatras y destituyeron al presidente por incapacidad mental para gobernar con el apoyo de los militares. Ni siquiera tuvo chance de defenderse el presidente. Eso es golpe de Estado. Esto no es golpe de Estado. Entonces, elevemos un poquito el debate, ¿no? Instalan la narrativa del intento de golpe de Estado por una denuncia que en su legítimo derecho presenta la vicepresidenta de la República. Que si a mí me preguntan, esa denuncia no tiene futuro en el Tribunal Contencioso Electoral. Al menos, si lo que se busca es la destitución del presidente, no encuentro resquicio constitucional para que destituya el Tribunal Contencioso Electoral al presidente. Sí podría haber una sanción, porque yo sí creo que la vicepresidenta ha sido objeto de violencia política. Estoy convencido de eso. Y seguramente, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, luego del análisis, deberá pronunciarse en ese sentido. Pero de allí a suponer que con base en eso se va a aceptar la pretensión de destitución del presidente de la República, yo no encuentro argumento. Pero ¿saben qué? Ubíqueme, Roberto Carlos, la declaración del ministro de Defensa que la pusimos. No sé si la tiene a la mano. La que pusimos en la primera parte del informativo. Llegan al punto de que ayer, de verdad, no entiendo. Ayer aparece un video del señor ministro de Defensa Nacional generando una alerta sobre los conspiradores. Lo pusimos en la primera parte de este espacio. Por eso digo que para mí están exagerando, sinceramente. Y pretendiendo instalar una narrativa que, desde mi punto de vista, no corresponde. Señor ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, ayer envía un mensaje a la clase política a través de un video, donde resalta la lucha del gobierno contra el narcoterrorismo, aseguró que el deber de las Fuerzas Armadas es y será siempre respaldar estas decisiones, habla de firmeza, valentía, sobre todo de lealtad, luego habla de que no solo se libra una batalla contra las mafias, sino contra la vieja política, con sus argucias legales y denuncias de siempre. Escuchemos lo que dijo el señor ministro, déjeme traer esto para acá, el señor ministro de Defensa ayer en este video. Escuchemos. Pero no solamente se libra una batalla contra las mafias, sino también contra la vieja política, que con sus argucias legales y denuncias de siempre, nuevamente pretenden hacer retroceder al país, buscando generar un intento más de desestabilización y debilitamiento al proceso que emprendimos y que no vamos a interrumpir. En medio de un conflicto armado interno, es mi deber como ministro de Defensa Nacional rechazar cualquier intento que pretenda sumir nuevamente en la inestabilidad a todo un país que lucha por surgir y tener días mejores. Pedimos a la clase política responsable de estos hechos que se abstengan de todo acto y les recordamos que estamos en medio de un conflicto interno armado y que bajo ese contexto solo existen dos caminos: o estamos del lado de la paz y las fuerzas del orden, o estamos del lado de la inestabilidad y los enemigos de la patria. Ninguna ambición desmedida de nadie puede estar por encima del bienestar y seguridad del país entero. No lo vamos a permitir. Yo no entiendo la naturaleza de este video. No entiendo la naturaleza del mensaje, no entiendo del fondo del mensaje. Si el señor ministro de Defensa, si el presidente de la República, si el gobierno tienen referencias de que se está fraguando un golpe de Estado, ¿por qué no presenta la denuncia al país? Con nombre y apellido. ¿Quiénes son los sectores que pretenden alterar el orden constituido? ¿Cuáles son? Porque grabar este video hablando de la papel de las Fuerzas Armadas, de que están combatiendo las mafias, que no sé qué, y hablando de que... ¿cómo fue que dijo el ministro? Que no solamente se libra una batalla contra las mafias, sino también con la vieja política, con argucias legales y denuncias de siempre, buscando generar un intento más de desestabilización. O sea, grabarte un video desde el despacho, creo que estaba en el Salón Los Libertadores, o en el despacho del Ministerio de Defensa ahí en la Recoleta, grabar un video en ese sentido, para hacer semejante alerta. ¿A partir de qué? De una denuncia que todavía tiene que ser tramitada en un cuerpo colegiado, que por cierto está en dificultades ahora mismo. ¿Saben algo más? ¿Tienen alguna referencia de que efectivamente hay sectores políticos que están tratando de desestabilizar al gobierno del presidente Noboa? Yo creo que el gobierno, si las tiene, debería presentarlas al país por un tema de transparencia, pero sobre todo para relevarnos de cualquier duda sobre lo que está ocurriendo. Si esto
Toda esta narrativa que se ha instalado, una etiqueta, intento de golpe de Estado, todos los ministros movilizados, el ministro de Defensa grabando un video, a partir de la denuncia de la vicepresidenta, a mí me parece recontra exagerado, no tiene sentido. Es lo que yo pienso. O sea, hay que poner un poquito de, otra vez, bajarle 2 rayitas a lo que está pasando, por el amor de Dios. Hay urgencias en el Ecuador, por favor. Ayer debía ser más importante un pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre a su vez el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud respecto a la viruela del mono. Aquí vea, mutis camino al foro. Aquí no pasa nada. Estaba revisando ayer, 40,000 casos de dengue en el primer semestre del año, 46 muertos. Aquí no pasa nada. La red vial destrozada. La delincuencia nos sigue matando. El crimen organizado ha tomado diversas zonas. Pero aquí más importante, en lugar de hablar de lo realmente importante, nos instalan este tipo de narrativas. Póngase en serios. De verdad. Póngase en serios. Pues yo sí les invito a reflexionar sobre lo que digo. Es mi opinión. Cada cual tiene el legítimo derecho de tener la propia. Yo tengo la mía. Insisto, y para cerrar, repito, que sí creo que la vicepresidenta ha sido objeto de violencia política, sin duda. Que también estoy convencido que la presidenta ha tenido actitudes conspirativas, completamente. Que hay intento de golpe de Estado, no, por ningún lado. Por ningún lado. Entonces yo les invito a hacer esa disección de lo que está pasando hasta para elevar el nivel del debate. Y a la clase política, por Dios, póngase en serios. Hay urgencias. Y por último, si hay gente que no lo quiere a Noboa, vean, el 9 de febrero tienen la posibilidad de pronunciarse en las urnas. Aprendamos a vivir en democracia, ¿no les parece? No que somos muy demócratas. Ok, no les gusta un gobierno. Hay herramientas constitucionales. Les cae mal el gobierno, les cae mal el presidente. Bueno, el 9 de febrero tienen una gran oportunidad de escoger el destino de este país. Aprendamos a ser democráticos. Acá, por ejemplo, leía que entiendo que hay otras personas que en cambio consideran que el contencioso sí puede destituir. Yo creo que no puede destituir. Porque no hay que ser un estudioso del derecho para revisar que la Constitución está por encima del Código de la Democracia. Y en la Constitución no hay causales específicas para que el presidente de la República pierda el cargo. Yo pienso que el presidente no puede ser destituido por el Tribunal Contencioso Electoral, por si acaso. Mantengo esa línea. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.